Mi nombre es Eric Guzmán, soy el director general de Desarrollo Institucional de la Secretaría del Despacho del Gobernador. Durante octubre del año pasado tuvimos un fuerte periodo de lluvias, la vaguada monzónica. Lamentablemente dejó muchos incidentes en por lo menos 28 municipios que se catalogaron como los prioritarios por el grado de afectaciones que llegaron a tener, no solo en cuestión de viviendas, sino también en tramos carreteros, infraestructura social básica, educativa, de salud. Y aquí tenemos que ver dos puntos principales. Tenemos que ver la reconstrucción de la infraestructura dañada, pero también tenemos que ver la reconstrucción de las viviendas que tuvieron afectaciones muy graves. Sin embargo, este tema de la infraestructura social, si bien es cierto es primordial, existe otro que es el que nos lleva al tema de las asambleas en las cuales hemos estado trabajando. ¿Y cuál es este tema? Que las familias tuvieron afectaciones muy graves respecto a sus viviendas. En una primera instancia, el gobierno federal, a través de los diversos apoyos de sus secretarías, bajaron determinados censos mediante sus estructuras propias y entregaron tanto insumos a las familias que tuvieron afectaciones como, en algunos casos, recursos en efectivo, situación que ellos controlaron, ellos determinaron y ellos entregaron. Sin embargo, existieron otras afectaciones de aún mayor naturaleza. Estas afectaciones, las que nos necesitan o ameritan una relocalización en las viviendas. Y aquí es donde caemos en este tema específicamente de la relocalización. ¿Por qué necesitamos una relocalización en las viviendas afectadas? Si bien es cierto, hay viviendas que tuvieron afectaciones considerables, estas permiten mantener el poder seguir viviendo dentro de ellas. Sin embargo, hay otras que son de mayor impacto, y estos impactos son los que se determinaron a través del análisis de riesgos. El análisis de riesgos con el cual se determinó que la zona donde se localiza la vivienda, en la cual a partir de ahora denominaremos como los polígonos de riesgo, si bien es cierto, aquí pueden definirse dos esquemas. Puede ser que la vivienda se haya encontrado dentro de una zona que ahora o potencialmente más adelante, si se siguen presentando estos fenómenos meteorológicos, pese a que no presente daños graves de manera inmediata, sí se encuentra en una zona de riesgo y es potencialmente peligrosa para las personas que lo habitan. Y en el segundo supuesto, son las viviendas que ya por el daño causado por la emergencia, deterioró la estructura, los cimientos, estas ya presentan fallas y obviamente estas sí son un riesgo inminente en el cual, si las familias siguen viviendo dentro de ellas, ahora sí esto puede generar un desastre adicional a lo que ya hemos vivido, ¿no? Y es por ello que empieza el tema de la coordinación institucional. A partir del mes de octubre, incluso durante la propia emergencia, y teniendo como un punto de partida específico con noviembre de 2025, es que establecemos contacto directo con las áreas de los municipios de Protección Civil para que nos determinaran, hicieran un levantamiento de cuáles son las zonas donde estas viviendas resultaron con mayores afectaciones. Derivado de esto logramos tener un padrón aproximado de 1,800 viviendas que presentaban fallas o comprometían la estructura, y esta información es la que trabajamos de manera conjunta con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Hidalgo para la atención de estas viviendas. Es decir, que ahora nos apoyara la Subsecretaría para que ellos dictaminaran, dado que es la atribución que tienen, cuál es el nivel de riesgo en el que se encontraban, ya partiendo de un primer diagnóstico que es el que nos emitían los municipios a través de sus áreas competentes, ¿no? Y es cuando esta información que ya podemos consolidar, emanando primero del municipio y siendo atendida también de manera directa por la Subsecretaría de Protección Civil, es la SEDATU, a través de la Oficina de Representación del delegado Julio Valera, que empezamos a generar estas brigadas a partir, como les mencionaba, del mes de noviembre, de hacer visitas casa por casa. Primero, para la identificación de los polígonos de riesgo, que es la zona geográfica no tangible de dónde se encontraban estas viviendas con afectación, para después ellos hicieran su análisis
competente, con base en todos los datos que ya se habían generado tanto por la subsecretaría como por el municipio, a través de Protección Civil, y ellos nos ayudaron a la SEDATU, a través de la Dirección de Riesgos, a determinar cuáles son estos polígonos que sí presentan afectaciones inmediatas o afectaciones que pueden ser muy inminentes, ¿no? Gracias a esta coordinación institucional es que logramos determinar los polígonos de riesgo y empezamos a generar ahora, además de la visita casa por casa, los levantamientos en los cuales la estructura de servidores del pueblo, la estructura del despacho y conjuntamente con la Comisión Estatal de Vivienda, la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado y por supuesto de la SEDATU federal, se generan los levantamientos de información, tanto de las casas que se localizan en los polígonos de riesgo, como de aquellas personas que responden como ser los propietarios de estas viviendas. Se levantan los cuestionarios de información socioeconómica, se levantan las fotografías, se determinan cuáles son las coordenadas. Toda esta información se sube a una plataforma que es desarrollada por la CONAVI y ahora sí se analiza los polígonos de riesgo, la información socioeconómica y mediante estos mecanismos empezamos a generar las primeras versiones de personas afectadas. Esto nos dispara un número aproximado de 2.800 personas que resultan con afectaciones propietarias de las viviendas, de las cuales se tiene este levantamiento de cada una de las casas. La SEDATU, a través de sus diferentes instancias, empezamos a formalizar los padrones. Se empiezan a requerir información de la propiedad, de la posesión, de la acreditación, también de la radicación de las familias, sus documentos básicos y mediante estos mecanismos la SEDATU comienza a hacer cuál va a ser el planteamiento de atención hacia la emergencia. Es decir, lo primero que buscamos es que estas familias vivan en una nueva zona, la cual pueda ser provista a través de los mecanismos de la construcción de una nueva zona habitacional. En acuerdo del gobernador con la presidenta Sheinbaum, en alguna de las visitas que se ha tenido y toda esta coordinación que hemos tenido en videoconferencias con la presidenta, agradeciendo el apoyo que también la secretaria nos ha brindado, llegan a un acuerdo en el cual se prevé que puedan generarse dos esquemas. El esquema en el cual la CONAVI, a las personas que poseen un lote propio y que se encuentra fuera de los polígonos de riesgo, pueda ser beneficiada de manera directa con la construcción de la vivienda. Y el otro esquema, que es un número altísimo de personas que no cuentan con terrenos donde sea factible la construcción de la vivienda, ya sea porque en las zonas que ellos sí tienen se encuentran muy cerca o dentro de los polígonos de riesgo, o bien por las condiciones socioeconómicas, pues no poseen ningún tipo de terreno, ¿no? Y las condiciones en las cuales, bueno, socioeconómicas actuales no les permiten hacerse de alguno de ellos, habrá que buscar un mecanismo alternativo. ¿Y cuál es el mecanismo alternativo? La creación de este primer y único apoyo que nunca se ha generado en estas atenciones a las emergencias hasta la fecha, de un apoyo económico directo que se le entrega al propietario, a quien acredita la propiedad de la vivienda que resultó con afectaciones totalmente comprobadas y que parte de diagnósticos y dictámenes emitidos por las instancias municipales, validadas por la instancia federal y con una revisión total de las instancias federales correspondientes. Para llegar a este punto, se tuvo un padrón validado, revisado también por los alcaldes, en los cuales se les presenta, se somete a su consideración, si existe alguna observación al respecto, y se les pide el trabajo con la coordinación institucional. Se genera precisamente este alertamiento, este aviso, esta notificación a la población que resulta afectada de que se encuentra en una zona de riesgo y se le convoca a esta asamblea para poder ser partícipe de escuchar cuál es el mecanismo que se le va a generar en aras de poder favorecer la atención a su emergencia, ¿no?
Se convoca a través de los servidores del pueblo y personal de los ayuntamientos para que puedan atender esta convocatoria como se ha desarrollado en estas jornadas, en estos 3 municipios, y ahora sí se determina de manera libre, de manera autónoma por parte de cada persona si quiere ser beneficiario, ahora sí, del apoyo que se les va a otorgar.